Así es que bienvenidos todos. Gracias a todos los que se unen para que juntos podamos analizar, pensar, y es que de eso se trata la vida. Pensar, analizar, profundizar, porque pensar no es algo que todos hacen. Muchas personas prefieren que otro mastique la comida por ellos y simplemente poner la boca y tragar. Pero nosotros en Visión Celestial analizamos, pensamos, reflexionamos para ver si otra persona más en el mundo hace lo mismo con nosotros. Y es así como este canal ha podido reunir a muchas personas inteligentes, muchas personas llenas de sabiduría, porque el planeta Tierra necesita personas que analizan, que piensen así como ustedes. Así es que es momento de compartir el link de la transmisión y comenzaremos nuestro análisis partiendo de un texto que muchas personas dicen que no se trata del Dios del Antiguo Testamento, pero que si nosotros analizamos, necesariamente llegaremos a la conclusión. Cuando Jesús dijo, Juan 8:44, Reina Valera 1960, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes les dijo eso? ¿Se los dijo a las rameras? ¿Se los dijo a los borrachos? ¿Se los dijo a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Y si usted se pone a pensar, pues necesariamente los que creen en Jesús son los que dicen que son hijos de Jehová, hijos del Dios del Antiguo Testamento. Para las personas que no logran entender por qué Jehová es el diablo, entonces hacemos preguntas válidas. ¿Qué es el diablo en la Biblia? Y si ustedes han analizado qué es el diablo en la Biblia, pues es el concepto que tienen la mayor parte de líderes religiosos en el mundo. La mayor parte de líderes religiosos en el mundo tienen un concepto de diablo muy parecido a esta. En la tradición judío-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. ¿Es verdad que cuando ustedes fueron al templo, eso fue lo que les dijeron? Sí. Que el diablo es el padre de la mentira, que el diablo es el que hace maldad. Entonces, ¿cómo es posible que los seres humanos, teniendo una comprensión de lo que han escuchado de sus pastores, cómo es posible que todavía se atreven a querer decir lo contrario a lo que nosotros decimos? Y es que lo que decimos lo dice el libro que le llaman Biblia. Comparte el link de la transmisión, invite a su mamá, a su papá. Si es la primera vez que usted llega al canal, prepare su bolígrafo, un bloc de notas y comience a escribir, porque de eso se trata. De esa cuenta es que yo les venía diciendo a las personas, estamos escribiendo un libro, pero podríamos escribir miles de libros. Aproveche usted su sabiduría y comience a despertar a las personas. Si usted no puede hablar, pues no hable. Solo escriba los textos bíblicos y haga reflexionar a las personas acerca de lo que dice su texto bíblico. Yo creo que analizar lo que voy a hablar a continuación es muy fácil. Es muy sencillo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces lo primero que tengo que buscar, Jesús se los dijo a los borrachos,
Jesús se los dijo a las rameras. Jesús se los dijo ¿a quiénes? Pero en Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes dice que les habló? A los judíos que habían creído en él. Entonces el punto número 2 es averiguar qué significa diablo. ¿Por qué Jesús se atreve a decirle a los judíos que habían creído en él: vosotros sois de vuestro padre el diablo? Entonces dice así: en la tradición judeocristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. En el cristianismo se le considera el autor de la mentira y el promotor del mal. ¿Ustedes alguna vez se habían puesto a pensar qué es el diablo bíblicamente? Pues ese concepto tan pequeño se ajusta a lo que la mayor parte de líderes religiosos pregonan. En la tradición judeocristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. Sí, porque la gente tenía el concepto claro de que el diablo es el que hace maldad y que Dios lo único que hace son cosas buenas. Por esa razón yo le digo a las personas: miren, basado a ese pensamiento de que Dios es el que hace las cosas buenas y el diablo las cosas malas, pues es muy fácil de entender cuando una persona maltrata, cuando una persona insulta. Pues es muy sencillo y las personas han de decir: esa persona es un verdadero hijo del diablo. Pero resulta de que su Biblia dice que Dios es el que hace el bien y Dios es el que hace el mal. Y nos encontramos con Job capítulo 1, capítulo 2, donde Satanás, que es un sinónimo de diablo, resulta de que no es ese ser el que hizo maldad, sino Dios. Porque Satanás tan solo incitó al tetragramatón y necesariamente el ser que las personas tienen por padre es el que terminó haciendo la maldad. Entonces, necesariamente ya con esos conceptos claros, pues yo no creo que a ustedes se les haga tan difícil entender lo que voy a compartir con ustedes. Otros sinónimos de diablo lo presenta el mismo texto bíblico. Porque resulta de que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos da los sinónimos de diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Necesariamente de nuevo comenzamos a pensar, encontramos que el gran dragón, la serpiente antigua, también se le identifica como Diablo y Satanás. Y no podríamos dejar fuera el concepto teológico, el concepto de líderes religiosos, que cuando buscamos ¿qué es el diablo en la Biblia? O le pregunta usted a su pastor, pues necesariamente ese mismo pastor acepta que ese ser era un ángel. Y de esa cuenta es que en la definición de qué es el diablo en la Biblia, dejaron claro este párrafo que dice:
En la tradición judio-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. Entonces, ahora que ya entendemos que es el príncipe de los ángeles, tendríamos también que comprobar que si el Dios del Antiguo Testamento, podemos comprobar que es un ángel. Claro, aquí en Visión Celestial les comprobamos eso y mucho más que eso. Por esa razón decimos, ustedes están en el mejor lugar. Ustedes están en el canal donde no se le agrega, donde no se le quita, donde simplemente se analiza el texto bíblico. Para que no digan que nosotros lo estamos inventando, porque necesariamente hay un gran problema, que para la mayor parte de personas el hecho de que no puedan comprender su texto bíblico o que no aceptan que su Biblia es el que testifica que ese Dios que por años han estado adorando en un templo, en una sinagoga, pues para ellos definitivamente que es Dios. Sin embargo, utilizando el concepto de qué es diablo en la Biblia y dice que el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Para este análisis, entonces, vámonos a Éxodo capítulo 19, versículo 20. Pero resulta de que hoy utilicé para este análisis un nuevo libro. Dicen que es muy buena porque es Biblia textual y es la tercera edición. ¿Y será que por ser el libro textual nos puede ayudar a comprender lo que nosotros analizamos aquí en Visión Celestial? Por supuesto que sí. Resulta que en la traducción textual, ahí no aparece Dios, no aparece Señor, no aparece Yahvé, no aparece Jehová. Aparecen las 4 letras del tetragrámaton. Y entonces aquí nos lo presentan como la YHWH. Descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó la YHWH a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué significa la Y, la H y la VH? Pues dicen que significa Dios. Otros dicen que significa Yahvé. Otros dicen que significa Yahweh. Aquí está en pantalla este Dios que ustedes ven acá, que es la YHWH. Muchos dicen que significa Dios, otros que significa Señor, otros que significa Yahvé, otros que significa Jehová. Y para efectos del análisis de hoy, voy a utilizar una Biblia que me recomendaron. En este caso, aparece la YHWH, que ustedes en su Biblia lo encontrarán como Señor, como Dios, como Jehová, como Yahweh. Descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero queda demostrado que es un ángel cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 38, porque en Hechos capítulo 38, pues allá nos explican que ese Dios que descendió sobre el monte Sinaí, pues resulta de que no es Dios, sino un ángel. De esa cuenta es que gracias a todos los que ya están con nosotros, sean todos bienvenidos. Visión Celestial. Ahora vámonos a Hechos capítulo 7, versículo 38.
Y dice, este Moisés es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, dice esta versión. Y la Reina Valera 1960 dice, este Moisés es el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Pero en este caso me parece sorprendente porque es la traducción textual. ¿Qué significa eso? Que ellos no le alteraron al documento. Y qué interesante que no alteraron al documento porque terminan sepultando las 4 letras. Estas 4 letras, la Y, H, VH. Entonces, la mayor parte de personas les cuesta entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de que la Biblia textual, ese libro que estoy utilizando en este momento, lo presenta de esta manera. La YHVH, que de acuerdo a la Biblia que ustedes tienen, han de encontrar como Dios, como Jehová, como Yahvé, como Yahweh, como Señor. Lo interesante es que en este libro que se llama Biblia textual, así se llama, Biblia textual. Si ustedes lo quieren buscar, entonces les voy a dar el nombre de este libro. La Biblia textual, tercera edición. Entonces, dice, descendió el impronunciable, porque recuerden que estamos en un libro donde el nombre de Dios es impronunciable. Recuerden que ustedes son pecadores. Los pecadores dicen que no pueden pronunciar el nombre del Eterno. Pero resulta de que les hicieron pronunciar porque en algunas traducciones lo pusieron como Dios, en otras traducciones como Jehová, en otras traducciones como Yahvé, en otras traducciones como Yahweh, en otras traducciones como Señor. Pero en este libro, Biblia textual, tercera edición, Éxodo 19:20, quien descendió fue esta potestad. Pero lo interesante es que termina exactamente lo mismo como han terminado todos. Porque en Hechos 7:38 dice, este Moisés es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. Por esa razón digo, qué bonito es la vida para conmigo. Muchas veces los seres humanos dicen, Francisco, lo que pasa es que estás leyendo una mala traducción. Pero de acuerdo a Hechos capítulo 7, versículo 38, dice que lo que ustedes conocen como el impronunciable, simplemente Hechos 7:38 dice que es un ángel. Se terminó el negocio de la mentira. Por esa razón es maravilloso que ustedes estén aquí en Visión Celestial. Compartan el link de la transmisión porque otro ser humano merece también una oportunidad para aprender. También merece una oportunidad para que crezca. Porque de eso se trata la vida, que usted pueda ayudar a otro ser humano. Así es que a compartir el link de la transmisión, porque esto es buenísimo. Porque es lo que siempre he dicho, lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó. Muchas personas dicen, Francisco, es que no es Jehová, es Dios, es el Señor. Pero la Biblia textual
lo tiene así, miren, YHVH. Pero Hechos 7:38 de la misma versión, termina sepultándolo porque lo demuestra que es un ángel. Ahora, ¿por qué es que nosotros hablamos de la importancia que ustedes comprendan que ese ser o que esa potestad es un ángel? ¿Por qué creen ustedes que yo vengo y lo remarco, recapitulo? ¿Por qué? Porque es muy importante que los seres humanos puedan entender que la definición diablo, que la mayor parte de los líderes religiosos han metido en la mente de las personas es, en la tradición judio-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y entonces la pregunta sencilla es, ¿por qué a los seres humanos les cuesta aceptar que ese Dios del Antiguo Testamento, pues resulta de que no es Dios? ¿Y por qué? Pues porque su Biblia dice que es un ángel. ¿Eso es lo que dice su texto bíblico? Su texto bíblico dice que ese Dios no es Dios, pues porque es un ángel. Por esa razón, gracias a todos los que se están uniendo hoy con nosotros. Hagan sus anotaciones para que ustedes, pues necesariamente, deben hacer su propia investigación. No están obligados a creer en lo que yo estoy exponiendo, pues porque no somos una religión, sino estamos aquí para ayudar a las personas, para que los seres humanos puedan levantarse de su sueño profundo. De esa cuenta es que damos entonces la más cordial bienvenida a todos los que ya se están uniendo con nosotros. Ahora que ustedes ya tienen claro de que es un ángel, entonces pónganse a pensar. Si a ustedes les dijeron que el diablo era un ángel que quería ser Dios, pues entonces Jehová ya les demostré. En la Biblia textual no dice Dios, no dice Jehová, no dice Yahvé, no dice Yahweh, no dice Señor. Aparece exactamente como les han vendido el cuento. Aparece exactamente como YHVH, impronunciable. El problema es que en ese mismo libro, Hechos 7:38, dice que es un ángel. Y en ese caso, ¿qué van a hacer ustedes? Ya no pueden seguir mintiendo, no pueden seguir engañando, porque en Éxodo 19:20 dice, descendió, ¿quién? Esta potestad. Descendió la YHVH sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó la YHVH a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero resulta que en Hechos 7:38 les terminan matando al pobre Dios, porque en Hechos 7:38 dice, este Moisés es el que estuvo con la iglesia, escuchen la versión, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Cómo dijiste? Con el ángel. Pero si el que descendió es el eterno, impronunciable. Tu texto bíblico dice que es un ángel. ¿Qué culpa tengo yo que no analizan lo que escriben? Entonces, ese problema de no poner atención cuando uno está escribiendo y después ahora se lamentan.
Ese es un problema de quienes hicieron la Biblia. Ese no es problema mío. Lo mío es analizar, pensar y cuestionar. Bueno, continuamos. Lo interesante es que también dicen que esa potestad que ustedes le llaman diablo, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Pero que ahora nos dan unos sinónimos, que se llama diablo, que se llama Satanás. No puede ser. ¿Cómo le voy a explicarle al mundo que el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, termina que es el mismo ser, es el mismo Dios? Ahora, ¿será que podemos demostrarle a los hombres que son una sola potestad? Por supuesto. Eso es lo que nosotros hacemos en Visión Celestial. Ayudar a los hombres para que puedan entender su texto bíblico. Ahora nos vamos a nuestro próximo texto bíblico. Esperamos que más personas se estén uniendo con nosotros, porque de eso se trata. Que más personas puedan unirse para este hermoso despertar. El despertar de la conciencia, porque todo es exactamente así. Ahora, escuchen lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que ese gran dragón que se llama Diablo y Satanás engaña al mundo entero. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que engaña al mundo entero? Pues porque el concepto de quién es el diablo en la Biblia nos dicen que en el cristianismo se le considera el autor de la mentira. Recuerdo uno de los videos que presenté aquí en Visión Celestial, y yo le decía a las personas: miren, el día en que Dios se convirtió en diablo, y toda la gente así como que asustado. ¿Cómo que Dios se convirtió en diablo? Pues sí, el concepto que nos dan a nosotros, escuchen, el concepto que nos venden en la religión es que el diablo es el padre de la mentira. Porque también ellos escucharon de Jesús cuando decía a los judíos que habían creído en él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero termina diciendo de que el diablo es padre de mentira. Escuchen: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el concepto de qué es el diablo en la Biblia, pues yo también lo comparto, porque escuchen cómo lo escriben de muy bonito. En la tradición judío-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. En el cristianismo se le considera el autor de la mentira. ¿En serio? ¿En serio que el diablo es el autor de la mentira? ¡Qué bueno! Significa que si Dios miente, pues Dios se convierte en diablo. ¿Y será que hay algún texto que demuestra que el Dios impronunciable, este Dios que no se puede ni siquiera pronunciar su nombre, será que miente? ¿O piensan ustedes que no miente? Para mí, no miente, porque
El día que logre encontrar yo un texto bíblico y lo pueda demostrar, pues simplemente se habrá terminado el negocio de la religión. Y entonces me parece muy interesante que también el final del Apocalipsis capítulo 12:9 dice que este dragón que se llama Diablo y Satanás engaña al mundo entero. Y si el diablo es el engañador, entonces lo que menos esperaríamos es que Dios sea un mentiroso, ¿verdad que sí? Porque así es como razonamos, así es como meditamos Biblia. Por esa razón, bienvenidos todos los que se están uniendo con nosotros. Gracias, 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 gracias. Dice aquí, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Y ahora, he aquí el impronunciable. He aquí Dios, Jehová, Yahweh, según sea la versión de Biblia que tienen. Recuerden que ustedes tienen Biblias manipuladas. Hoy yo tengo la Biblia verdadera. Y aparece estas 4 letras. Y ahora he aquí, ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues el impronunciable ha decretado el mal contra ti. ¿Cómo dijo? Dice que este ha decretado el mal. Ha puesto un espíritu de mentira. No puede ser. No puede ser que el impronunciable termine poniendo espíritu de mentira. Y el texto bíblico demuestra contundentemente que este ser que ustedes dicen que es impronunciable, y ahora, he aquí, Reina Valera 1960, Jehová, Biblia Católica, Yahvé. Pero como yo tengo la Biblia verdadera, el impronunciable ha puesto un espíritu de mentira. ¿Cómo? Ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues porque dice, pues el impronunciable, pues Jehová, pues Dios, pues Yahvé, pues Yahweh, porque ya ven ustedes cómo nos mienten, ha decretado el mal contra ti. Necesariamente me tengo que ponerme a pensar y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un día maravilloso ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, pues el tetragrán matón ha decretado el mal contra ti. Ahora escuchen lo que dice Primera de Juan capítulo 2, y dice así: no os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Interesante. Biblia textual, tercera edición. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues precisamente porque nos dicen a nosotros que el diablo es padre de mentira. Escuchen. En la tradición judio-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles. Y ya demostramos que este es un ángel, Hechos 7:38, que se rebelaron contra Dios y que personifica el mal.
En el cristianismo se le considera el autor de la mentira. Y también ya pude comprobar que efectivamente miente. Porque ahí en su libro les dice a ustedes, la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Entonces dije, oh soberano Yahweh, ¿verdad tú has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo ustedes tendrán shalom, cuando la espada ha llegado a sus almas? Pero no solo eso, pero dice que este Dios ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, pues el Señor Dios Jehová Yahweh ha decretado el mal contra ti. Por esa razón viene Primera de Juan capítulo 2 versículo 21, dice: no os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis. Agrega, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Continuamos con nuestro análisis. Recuerden, este concepto no se les olvide. En la tradición judio-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. Dicen que el diablo es el que hace mal. Se le considera el autor de la mentira. ¿Cómo dijo? Se le considera el autor de la mentira y el promotor del mal. Qué bueno. Vamos a ver si será posible que hace maldad. ¿Será que este Dios, será que el impronunciable hace maldad? Ahora hemos de analizar que de acuerdo al concepto que tienen acerca de Dios, pues que Dios no miente, tampoco hace mal. Cuando las personas iban al templo, les decían que el diablo es el que hace mal y que el diablo es el padre de la mentira. Y cuando usted le pregunta a un líder religioso, ¿y qué es el diablo? ¿Qué significa diablo para usted? Entonces necesariamente la mayor parte de personas terminaban en un concepto muy parecido a esta. En la tradición judio-cristiana, el diablo es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y personifica el mal. En el cristianismo se le considera el autor de la mentira y el promotor del mal. Entonces ahora piensen, ¿es el promotor del mal y que personifica el mal? Entonces, así como cuando yo les dije, si Dios miente, se convierte en diablo. Entonces las personas se quedan así como, ¿acaso crees que Dios miente, Francisco? Pues no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y de acuerdo a todos los que dicen que defienden la Biblia, es que la Biblia es palabra de Dios. Pero resulta que allá en Jeremías 4:10 termina diciendo así: entonces dije, oh soberano Yahweh, ¿verdad tú has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo ustedes tendrán shalom, cuando la espada ha llegado a sus almas? Eso es lo que dice el texto bíblico. Pero también hay mentiras que ustedes no lo logran ver.
porque no contiene la palabra mentira. Hay cosas que se dicen que terminan siendo mentiras. Y el Dios que ustedes tienen delante de sus ojos miente. Pero no necesariamente así como Jeremías 4:10, que dice claramente que miente. Ejemplo, Éxodo 20:13, dejaron no asesinarás. Vámonos a Números capítulo 31. Dice, habló el impronunciable a Moisés diciendo, toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Versículo 7. Y tal como el impronunciable había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. ¿Y quién lo ordenó? Pues Dios, Jehová, Yahweh. Y continúa en el versículo 17. Ahora pues matad a todo varón entre los párvulos. Imagínense, aquí aplicaron la palabra párvulos. Y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Versículo 18. Pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. Y tal como había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Entonces, ¿dónde está la mentira? Pues que dice, no asesinarás. Y terminan matando. Entonces las personas dirán, Francisco, pero lo que pasa es que matar no es lo mismo que asesinar. Vayan a buscar sinónimos de asesinar. ¿Quién es el que ordenó que se matara a todos los varones? Él. ¿Y quién es él? Pues Hechos 7:38 dice que es un ángel. Y de esa cuenta es que vayan y lean su Biblia. No me culpen a mí. Otra mentira que también se puede comprobar, que mucha gente piensa que nosotros no podemos demostrar que es un Dios mentiroso. Éxodo 20:14 dice, no adulterarás. Pero resulta de que todo es una mentira. Porque solo con que ustedes pasen a Éxodo capítulo 21, en el versículo 10 dice, si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. ¿Cómo dijo? Que si el hombre toma para sí otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Entonces la gente dice, Francisco, pero ahí no aparece la palabra mentira. Pero ustedes no están leyendo Éxodo 20:14 que dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Cuando una persona se casa y luego tiene intimidad con otra persona que no es con la que se casó, a eso le llaman adulterio. Pero lo interesante es que dice, no cometerás adulterio. Pero luego dice, si toma para sí otra mujer, Éxodo 21:10, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. O sea que sí puede tomar otra mujer. Por esa razón, hasta chiste de Pepito hay. Le preguntan a Pepito. Pepito, ¿cuántos mandamientos hay en la ley de Dios? Y Pepito dice, depende, maestra. Porque si es para los hombres, son 10.
Pero si es para una mujer, son 9. ¿Y la maestra? ¿Cómo está eso, Pepito? Pues porque la mujer no puede desear la mujer de su prójimo a menos que sea lesbiana. Si es la primera vez que usted llega al canal de Visión Celestial, tome la decisión de suscribirte al canal. Gracias. Son miles de personas que han despertado de ese sueño profundo. Ahora escuchen, cuando yo les dije, ¿están de acuerdo con que Dios no debe mentir? Sí. Porque si miente, Dios se convierte en diablo. Pero también aplica para la maldad. Porque se supone que el diablo es el que hace maldad. Entonces, el día en que Dios hace maldad, pues se convierte en diablo. Porque a nosotros nos enseñaron de que las maldades provienen del diablo. Y porque Dios no hace maldad. Está bien. Lo interesante es Jeremías 25:29. Acompáñenme, pues busquen en su Biblia. Estoy leyendo hoy la Biblia textual. ¿Qué significa Biblia textual? Que la Reina Valera presenta como Jehová al tetragramatón. Dios habla hoy como Señor o como Dios. Traducción en lenguaje actual como Dios o como Señor. La Biblia católica como Yahvé o Yahweh. Para el día de hoy estoy leyendo la Biblia textual tercera edición, que ellos copiaron literalmente lo que ellos piensan que es el nombre de Dios. Pero aquí en Visión Celestial se les vuelve a decir que es el diablo. Váyanse a Jeremías capítulo 25, vamos a ver si porque dice el nombre de Dios, pues de plano que no hace maldad. Porque si hace maldad, pues se convierte en diablo. Entonces dice así: pues he aquí que comienzo a desencadenar el mal en la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Quedaréis vosotros impunes? No quedaréis impunes, pues yo convoco la espada contra todos los habitantes de la tierra. Dice, es que no lo puedo pronunciar, es impronunciable. Escuchen, la Reina Valera 1960 dice así: sobre la ciudad en la cual mi nombre es invocado, yo comienzo a hacer el mal. ¿Ustedes piensan que van a quedar absueltos? No seréis absueltos. Porque he aquí que espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Pero como yo tengo la Biblia textual, donde no aparece la palabra Jehová, sino aparece las 4 consonantes. Y la mayor parte de personas que dicen que están estudiando hebreo, que lo que pasa es que Jehová es un invento. Ah, bueno, está bien. Pero hoy no estoy leyendo un libro inventado, estoy leyendo una Biblia que dicen que es textual. ¿Y qué significa? Que el nombre de Dios que aparece en esta Biblia es lo que dicen que es impronunciable. Impronunciable para la mente ignorante, porque aquel que está viendo, pues dice es una Y, una H, una V y una H. ¿O ustedes no están viendo eso? Sí. Entonces, ¿se puede pronunciar? Sí. Pero no como Jehová, no como Dios, no como Yahvé, porque aquí dice YHVH. Ahora, ¿será que porque es textual, este Dios solo hace cosas buenas? Porque dicen que el diablo es el que hace mal. Pero resulta de que Jeremías 25:29 dice, pues he aquí que si comienzo a desencadenar el mal
en la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Y qué nombre? Este nombre. O sea que no es porque dice Jehová hace mal, porque Jehová significa destrucción, calamidad, ruina. Pero esta vez no aparece Jehová, aparecen las 4 letras. Entonces se supone que como no es Jehová, pues simplemente tendría que hacer cosas buenas. Pero resulta que no. Pues he aquí que sí comienzo a desencadenar el mal en la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Quedaréis vosotros impunes? No quedaréis impunes, pues yo convoco la espada contra todos los habitantes de la tierra. Dice Sebaot. Dice YHVH Sebaot. Es que no importa qué libro me van a traer. Nosotros analizamos basado a lo que Jesús dijo. Todo árbol por su fruto es conocido. Así es que gracias a todos aquellos que valoran el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bueno, entonces encontramos que por más que le cambian nombre, no es el nombre, es la potestad. Porque esa potestad que ustedes ya vieron, a este se le llama diablo, a este se le llama Satanás, y que dicen que es el padre de la mentira. Ya les comprobé los textos bíblicos donde miente. Ahora estamos viendo que hace mal. Pero ¿será que el hacer mal tiene que decir que hace mal? No necesariamente. Cuando alguien te dice, ve y mata, ¿es algo bueno o es algo malo? La mayor parte de personas dicen que lo que Dios hace, pues simplemente porque Dios es soberano. Pero entonces no tiene sentido, porque viene Jesús en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. ¿Escucharon eso? Porque el Padre a nadie juzga. Si el Padre no juzga a nadie, ahora comienzan grandes problemas. Es un problema que mucha gente ni siquiera lo dimensiona, pero Juan 5:22 es un problema. Porque el Padre a nadie juzga. El problema es que Jehová, para poder mandar a matar, tuvo que haber juzgado. Sin embargo, Jesús, escuchen, más bien amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado, no esperando nada. Y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malos. ¿Cómo dijo? Que es bondadoso hacia los ingratos y malos. Ahora escuchen el versículo 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo dijiste? Sed misericordiosos. Eso lo encuentran en Lucas. Recuerden de que estoy leyendo la Biblia textual. Hoy me tocó la Biblia textual, tercera edición. Y le di lectura a Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Parece muy interesante, ¿no? Ahora, les hago una pregunta. ¿Habrá misericordia en mandar a matar a una persona
solo porque recogió leña en día de reposo. Si el Padre es misericordioso, porque Jesús me dice a mí, es que tienes que actuar como tu Padre. ¿Y cómo es mi Padre? Misericordioso. Y entonces al leer Lucas 6:36 que dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué significa eso? Que yo debo practicar misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es cuando yo puedo compadecerme de la necesidad de mi prójimo. Y entonces dicen que en la Biblia misericordia es algo más grande. Porque es el trato de Dios hacia la persona pecadora. Compasión o misericordia. Misericordia es la cualidad única de Dios que puede perdonar al pecador. Pero resulta de que en Números encontraron a una persona que recogía leña en día de reposo. Y entonces, ¿qué hicieron con él? Pues la orden de Dios, pues simplemente fue matar. ¿Y cuál es el pecado de ese hombre? Pues que recogió leña en día de reposo. Entonces necesariamente los seres humanos han de comenzar a pensar, escuchen. Números capítulo 15, versículo 32. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moisés y Aarón y a toda la asamblea. Y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que se había de hacerse con él. Entonces, el misericordioso, el clemente, el compasivo, dijo a Moisés, ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces, es ahí donde yo invito a la reflexión a las personas. Es que no se trata de cuánto puede usted hablar de Biblia, sino que necesariamente cuánto comprende usted de su lectura. Porque muchas personas leen, sin embargo, les cuesta comprender su lectura. Pero este texto está en Números capítulo 15. En el versículo 35. Y dice que ese hombre que recogía leña en día de reposo, entonces, siempre tengo que poner esto porque es impronunciable. Es que ustedes que son pecadores, ustedes se atreven a pronunciar Dios, Señor, Yahvé, Jehová. Pero es que el nombre de Dios es impronunciable. Este asesino, le tienen tanto miedo a ustedes al asesino, al homicida. Entonces, el homicida dijo a Moisés, ese hombre ha de ser muerto. Por esa razón es homicida. Ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. La idea de mucha gente es que Dios hace cosas buenas
Pero este Dios lo único que hace son cosas malas. Escuchen lo que dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Esta Biblia es Biblia lenguaje sencillo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Cómo dijo? De verdad que yo a veces me quedo así. Generalmente paso horas analizando información. Y entonces me encontré con esta versión que se llama Biblia lenguaje sencillo. Pero me sorprendió la manera que lo dice, porque la Reina Valera 1960 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero esta versión, esta Biblia lenguaje sencillo, dice así: pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Y entonces dije: ¿qué? ¿Cómo dijiste? Yo no sé si alguien más entendió algo, pero cuando yo leo ese tipo de información, a veces me quedo como: ¿qué? O sea, no, me quedo sorprendido, porque digo, no puede ser que los seres humanos no puedan entender su lectura. Por esa razón estoy diciendo el nombre del libro, Ernesto Par 95, que es una persona que ha estado viniendo a los live continuamente y continuamente comenta, pero lo hace sin inteligencia, lo hace como un escriba, como un fariseo. Por esa razón Jesús el Cristo les decía: escriba y fariseos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Porque ¿cómo es posible que una persona no pueda entender esta lectura? Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Y yo dije: pero no dicen que si uno obedece la ley agrada a Dios. Pero es que ese texto no dice así. Pero es que eso es lo que se entiende cuando la Reina Valera 1960, se los voy a poner para que ustedes escuchen. Gálatas capítulo 3, versículo 10, es lo mismo. Solo que esta versión, pues lógicamente, es una comprensión como las que yo les he dicho, que esa comprensión no es que sea extraordinaria, no. Escuchen: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Agrega: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, esa parte del versículo 11 sí te da a entender que de nada te sirve guardar la ley, porque la ley no te justifica ante Dios. Pero ¿cómo no te va a justificar ante Dios si es la ley de Dios? Si yo procuro poner por obra la ley de Dios, ¿cómo Dios no me va a reconocer que soy un hombre justo? Por esa razón yo digo de que este trabajo no es para gente insensata. Ernesto Par 95. Me gustaría que busque qué significa la palabra insensato y que me pudiera escribir acá en la caja de comentarios. Porque muchas personas se llevan de maestros, se llevan de teólogos, pero ni siquiera entienden lo que yo les estoy diciendo. Escuchen: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios.
Si se supone que la ley es santa, la ley es lo más excelso que presentan los líderes religiosos, y que si usted lo hace, pues para ellos usted está cerca de Dios. El problema es que aquí dice que no, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, mientras usted quiere obedecer la ley, lo que usted encuentra es maldición, pero eso no tiene sentido. Pero esta versión que me hicieron llegar hoy, que es la Biblia lenguaje sencillo, hace la aclaración y dice así: pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. ¿Cómo? Porque la Biblia dice: maldito el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Entonces, de nuevo, piensen los que están ahí comentando. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Tratar de agradar a Dios obedeciendo la ley, usted tiene que matar. Porque matar es un mandato de Dios. No tiene sentido porque es en el caso del rey Salomón: 700 esposas, 300 concubinas. Y ese hombre no los tuvo por él mismo. Fue él que se lo dio. Porque la gloria del varón es la mujer. Y esta potestad le dice a Salomón: porque no pediste la vida de tus enemigos, no pediste riqueza para ti, pues entonces, así como pediste, así voy a hacer contigo. Pero mostrando su esencia, yo te he añadido riqueza, gloria. ¿Qué fue lo que le dio esta potestad a Salomón? Riqueza. ¿Y eso qué es? 666 talentos de oro. Y gloria, pues ya nadie sabe. Critican a Salomón porque tuvo 700 esposas, 300 concubinas, pero no entienden que eso es la gloria de Salomón. Pero si fue la potestad que le dio tantas mujeres, significa que fue la potestad que lo llevó a él a practicar lascivia. ¿La lascivia es buena o mala? Mala. Ah, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por esa razón se le llama el gran despertar de conciencia. Cuando los seres humanos pueden entender su lectura, cuando los seres humanos piensan, cuando los seres humanos meditan. Y entonces hoy, Biblia, lenguaje sencillo. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley. Porque la ley lo dio la potestad de oscuridad. Por esa razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, que hoy es un día maravilloso para que puedas levantarte de ese sueño profundo. ¿Qué significa dragón en la Biblia? ¿Alguna vez hicieron la pregunta a ustedes, basado a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Ahora están mandando la aplicación de Google. Pregúntele a la inteligencia artificial. Entonces pregunten, ¿qué significa dragón en la Biblia? Y dice así: en la Biblia los dragones representan una oscuridad espiritual que amenaza con llevar al caos la creación.
Los autores bíblicos utilizaron este simbolismo que era familiar para las personas de la antigüedad. Ahora, el dragón en la Biblia, pues se refiere a esta potestad. Cuando se habla de dragón en la Biblia, se está hablando de él. Por esa razón la pregunta, ¿quién es esta potestad? Pues resulta de que esta potestad es lo que ustedes han estado viendo hoy. Para muchos es Dios, para otros es Jehová, para otros es Yahvé, para otros es Yahweh y para otros es el Señor. Pero realmente ustedes sí entienden, ustedes sí comprenden lo que tienen delante de sus ojos. Porque de eso se trata el despertar, que yo pueda entender lo que yo estoy viendo. Y hoy que traje esta versión, pues espero que la gente que me está escuchando puedan estar comprendiendo. Salmo capítulo 18, versículo 6. En la traducción textual, Biblia, traducción textual. No aparece como Dios, no aparece como Jehová, no aparece como Yahvé, no aparece como Yahweh, no aparece como Señor, porque es Biblia textual. Entonces, ¿qué significa Biblia textual? Que nadie alteró. Es YHVH. Entonces, escuchen el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Escuchen, versículo 8. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él. ¿Y cómo dijo? De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Entonces dije, ¿y eso qué es? Porque pues muchas personas ya han analizado, ya han estado aquí en Visión Celestial, y se supone que ya entienden qué estamos hablando. Pero yo sé que algo hoy van a aprender, porque todos los días se aprende. Todos los días. Y si no, compruébenlo por ustedes mismos que sí se aprende. Yo aprendo todos los días. Y gracias a los comentarios, sigo aprendiendo. Santiago capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Biblia textual. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Entonces viene Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. ¿Y por qué? Porque muchas personas no entienden que es la cosita que tenemos acá. Mire, difama, expande el odio, insulta, maltrata, bendice, maldice. De tal manera que el escritor de Proverbios dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, ¿qué me quieren decir con que Jehová es el dragón? Entonces Santiago lo hace de manera fácil. La lengua, dice, es un fuego,
un mundo de iniquidad. Significa entonces que de la boca del ser humano están saliendo palabras destructivas. De la boca de la persona están saliendo maldiciones, maledicencias. Pero ¿por qué el salmista aplicó eso al impronunciable? ¿Por qué creen ustedes que se lo aplicó? Si es algo demasiado serio. Mucha gente ha experimentado que hay palabras hirientes. Hay palabras que lastiman, que ofenden. Vamos por el lado de las mujeres. Las mujeres se enamoran por las palabras que llegan a sus oídos. Y si hay mujeres en este momento, pongan su comentario, vamos a leerlos. ¿Qué palabra se recuerda que ha escuchado en su vida que no ha podido olvidar? Una palabra que usted se acuerda hasta del día y la hora cuando lo escuchó. Muchas personas están enfermos por las palabras que han atesorado en el corazón, porque se recuerdan del insulto de mamá, porque se recuerdan del insulto de papá, porque se recuerdan el día en que sus vidas fueron llenadas de maldiciones. Muchas veces esas palabras que salen de nuestra boca nosotros no lo dimensionamos. Pero como el salmista le dice a la potestad, a esta potestad, o sea, a Dios, al Señor Yahvé, de su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él. Para las personas que no entienden qué es eso, entonces viene Santiago capítulo 3 y versículo 6 e intenta explicar. Y entonces dice, son las palabras que están saliendo de la boca de ustedes, palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras que destruyen. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, un mundo de iniquidad. Entonces yo necesito por lo menos entender qué es iniquidad. Pues son las cosas malas, perversas. Y lo contrario, Colosenses 4:6. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Me quedo pensando, ¿será que hoy ustedes me van a entender por qué Jehová, el salmista, lo comparó con un dragón? Significa entonces que de la boca de Jehová lo único que salen son palabras hirientes. Lo que sale de la boca de Jehová son palabras de maledicencias. ¿Y será que podemos comprobar eso? Sí. El apóstol Santiago continúa hablando del poder de la lengua y dice, con ella, con la lengua, con el poder de las palabras, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero resulta de que esta potestad, que el salmista lo comparó a un dragón, efectivamente, en Génesis 3:16 no tuvo problema para maldecir a la mujer.
¿Aparece la palabra maldecir? No. Porque muchas personas ni siquiera entienden qué es una maldición. ¿Qué es una maldición? Pues desearle mal a alguien. Eso es una maldición, desearle mal a alguien. Entonces, en Génesis 3:16 no aparece la palabra maldita. No aparece esa palabra. Mujer, eres una maldita. No aparece esa palabra. Pero todo lo que Jehová saca de su boca para la mujer es para destruir a la mujer. Ojalá que al final de esto puedan comprender por qué el salmista en el Salmo capítulo 18, versículo 8, dice de la potestad, o sea, del Dios del Antiguo Testamento. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él. ¿Y cuándo se encendieron? Cuando comienza a maldecir. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos. ¿Cómo dijo? Multiplicaré tus sufrimientos. Entonces muchas personas dirían: no, es que cuando estaban en el huerto de Edén, allá no había dolor. Entonces usted no sabe leer. Porque el problema es la suposición de muchas personas y nosotros no suponemos. Entonces la gente dice: pero Francisco, ahí no dice que está maldiciendo a la mujer. Es que cuando estaban en el huerto de Edén, Francisco, ahí no había dolor. Escuche. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos. Si no había sufrimiento, entonces ¿cómo lo iba a multiplicar? Significa que la mujer ya sufría, pero no de la manera que está sufriendo actualmente. Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Pero para que ustedes puedan darse cuenta que el Dios del Antiguo Testamento tiene un gran problema. Porque resulta que la Reina Valera 1960, Santiago capítulo 3, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca proceden bendición y maldición. Esto no debe ser así. Pero el Dios del Antiguo Testamento dice en Génesis 12:3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Pero yo no sé si ustedes escuchan. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con la lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora la pregunta es: ¿la mujer estaba hecha a la imagen de Dios? ¿Sí o no? Entonces la gente dice que sí. Pero a la semejanza de él, imposible. Porque si él hizo a la mujer a su imagen, si él es el que creó a la mujer, entonces ya tiene grandes problemas. Ya fracasó. Por esa razón, comiencen a pensar: si usted hizo una casa y usted dice: esa casa es una casa maldita, qué feo quedó, qué horrible quedó. Pero ese es el reflejo de lo que eres.
porque fuiste el constructor, fuiste quien lo diseñó. Y más cuando se trata de Dios, no cabe el error. Entonces, ¿cómo es posible que Dios se haya equivocado en haber hecho al hombre? Y más que lo hizo a su imagen y semejanza. Pero resulta de que ustedes, cuando piensan que es este Dios quien creó al hombre, resulta que no. Y de hecho, en la misma Biblia textual, así lo dice. Él no lo creó. Por esa razón no tiene ningún problema de maldecir a la mujer y maldecir al hombre. Porque el texto es claro al decir: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Pero este no es semejanza del hombre. Este es un ángel, ya métanlo en la cabeza, es un ángel. Entonces el hombre no es a semejanza de este Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Y no solo eso, sino el apóstol Santiago dice: ¿acaso alguna fuente echa agua por una misma abertura, agua dulce y amarga? Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. No es posible, claro que no. Entonces, ¿cómo es posible que de la boca de Dios salga bendición y maldición? Si a mí me dicen: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso ustedes han visto que un palo de aguacate da otra cosa que no sea aguacate? De eso es que la Biblia dice: piensen, 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 piensen. Si no se recogen higos de un árbol de aceitunas, entonces ¿cómo se puede sacar maldición de la boca de Dios, que es bendición? Busquen por favor en la Play Store la Biblia textual, tercera edición. Porque ustedes van a comprobar que la YHWH no aparece en el capítulo 1. Y dicen que este es el verdadero. Pero resulta que terminó más falso que una moneda de $1 millón que no se ha inventado. Escuchen cómo dice. Dice así: entonces la YHWH, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si ustedes colocan el Génesis 1:26 y el Génesis 2:7, pues termina siendo muy parecido a la Reina Valera 1960. Que en el capítulo 1 no aparece Jehová, porque Jehová aparece en el capítulo 2. Y en la Biblia textual, que conste que no hay manipulación, resulta de que ahí está esta, pero no aparece en Génesis 1, aparece en el Génesis 2. Gracias a todos los que están con nosotros. Gracias por el cariño, por el aprecio, gracias por el trabajo que todos están haciendo. Gracias por invitar a su mamá, a su papá, a que se unan con nosotros. Gracias a todos aquellos que nos animan a seguir adelante. Gracias a todos aquellos que comentan para ayudar a otras personas. A todos los que están comentando, muchas gracias. Gracias.